Buen día, chicos. Estuvimos viendo triángulos, ¿sí? Vimos la clasificación de los triángulos en base a sus ángulos y a sus lados. Y vimos que la suma de los tres ángulos interiores de cada triángulo es de 180 grados. Acá tenemos dos triángulos. Acá vemos que este triángulo tiene un ángulo obtuso, que es el ángulo A. O sea que podemos decir que es un triángulo obtusángulo. Y podemos ver que tiene dos lados, este lado y este lado. Esta rayita, si tiene una rayita acá y una rayita acá, me está indicando que estos dos lados son iguales. Y este, como tiene dos rayitas, es distinto. Entonces, al tener dos lados iguales, podemos decir que es isósceles. O sea que sería un triángulo obtusángulo e isósceles. En este caso, vemos que cada lado tiene... Este tiene una rayita, este 2 y este 3, o sea que podemos deducir que los tres lados son distintos, entonces decimos que es escaleno. Y como sus tres ángulos son agudos, podemos decir que es acutángulo. Es un escaleno acutángulo. O sea que podemos mezclar la clasificación viendo sus ángulos y viendo sus lados. Bien. Ahora vamos a estudiar los ángulos exteriores a un triángulo. En este triángulo ABC son los ángulos interiores, en este triángulo AB y C son ángulos interiores. ¿Cuáles son los ángulos exteriores? Los ángulos exteriores son los que se forman cuando yo prolongo un lado, y acá me queda formado un ángulo adyacente, o sea que está a continuación de B. Y como ven, B y este ángulo exterior, que yo lo voy a llamar X, ¿sí?, forman una línea recta. O sea que yo puedo decir que el ángulo B, que es interior, más el ángulo X, que es exterior, van a sumar 180 grados. Si yo prolongo, por ejemplo, el mismo lado, pero para el otro lado, ¿sí?, este ángulo I va a ser el exterior al ángulo A. Y vemos también que A más I también suman 180 grados, ¿sí? Por otro lado, yo puedo prolongar este lado. Y acá me queda otro ángulo exterior, al que vamos a llamar Z, ¿sí? Y Z es exterior a C. Entonces yo puedo decir que Z más C suman 180 grados. Siempre los ángulos exteriores son entonces la prolongación de un lado y forman el ángulo exterior más el ángulo interior correspondiente o adyacente, forman un ángulo llano o de 180 grados. ¿Qué propiedad podemos sacar de esto entonces? Vamos a tener en cuenta, yo acá hice una copia de este triángulo, y puedo decir entonces, este era el ángulo B, este era el ángulo C y este era el ángulo A. Entonces, B es el adyacente a X, al ángulo exterior X. A y C no son adyacentes a X. Si yo recorto A y C, perdonen, yo recorto A y C, y los pongo sobre el ángulo exterior, vemos que A y C, ¿sí?, la suma de A más B más C va a ser igual al ángulo exterior adyacente a B. Esto es muy importante, porque me va a ayudar a encontrar los valores de ángulos desconocidos. Entonces siempre la suma de los ángulos que no son adyacentes al ángulo exterior van a sumar
lo mismo que el ángulo exterior. ¿Mm? Y el ángulo interior y el ángulo exterior adyacentes van a sumar 180 grados.